continúan las actividades de la 27ª jornada Cuidemos Nuestro Mundo, donde hay disertantes de distintos campos del conocimiento, y ahora una de ellas está aquí acompañándonos en el estudio de Radio Universidad. Ella es Ana Ottenheimer, quien es antropóloga de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, quien va a conversar con nosotros sobre el tema de la charla que brindó ayer en el marco de las jornadas, titulada Parques, Reservas, Áreas Protegidas, crítica de la exclusión ambiental. Bienvenida nuevamente, Ana, porque el año pasado ya también nos visitaste aquí en la radio. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias, Priscila, de vuelta por la invitación. A ver, vamos a charlar. Quería saber en qué consiste esta crítica a la exclusión ambiental que planteas en torno a lo que es los parques, las reservas y las áreas protegidas. Bueno, yo por ahí lo que hice en la charla fue resumir, hice una muy brevísima presentación de lo que vendría a ser la historia de las áreas protegidas en Occidente, en la modernidad. Conté un poquito que el primer parque es un parque en Estados Unidos, el parque de Yellowstone, que por ahí creo que mucha gente ha oído hablar de él, es imponente, muy impactante. Y el primer parque en nuestro país es el parque Nahuel Huapi, que es de 1934. El parque de Yellowstone es de 1872. Y en base a esa breve historia, o mejor dicho, estos datos históricos, lo que hice un poco fue presentar las concepciones ambientales que estaban en ese momento detrás de esta práctica, esta política ambiental de armar áreas protegidas. Dentro de los parques son unos de las áreas protegidas, están también las reservas, hay varias categorías. Yo me centré un poco en los parques, mostrar cómo, o por lo menos desde mi perspectiva, cómo se concibe, ¿no?, la creación de estos espacios protegidos, y que, como lo veo yo, mejor dicho, como lo ve también la gente que se dedica especialmente al tema, la primera condición para la creación de estos espacios protegidos es la exclusión de la especie humana de estos espacios, ¿no? Y a lo largo del tiempo, por ahí lo que se ve es que primero se pensó en preservarlos, estos espacios, muy por el lado de la belleza, pero también para que fueran utilizados por científicos. También tenían cierto valor estratégico desde el punto de vista de la seguridad nacional, porque muchos de los parques, sobre todo de los primeros, se ubican en zonas que eran de frontera en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, pensemos, el Parque Nahuel Huapi es el resultado de la donación que hace Francisco Perito Moreno a la Nación de unas hectáreas que le habían dado como premio por su función de mediador con los límites con Chile, y está ubicado en el límite, justamente, el parque. Y esta perspectiva que es así filosófica y epistemológica para los parques, que es de mediados del siglo XIX, es interesante notar que la seguimos viendo hoy en la ley nacional que tenemos plasmada, que es de 1980. Aparece la misma concepción con respecto a la creación de áreas protegidas. Y para mí lo central y lo interesante para rescatar, y lo miro críticamente, y por eso así titulé la charla, es que siempre está pensado como excluyente del ser humano, de esos lugares, ¿no? Como si no formáramos parte de la misma naturaleza que estamos queriendo proteger. Esto se combina con la admisión de, por ejemplo, tribus indígenas, ¿sí? Por ejemplo, en Yellowstone en este momento hay 26 pueblos indígenas que están residiendo o yendo de alguna manera y viniendo dentro del parque, que es enorme. Entonces terminé la charla, la segunda parte de la charla de ayer fue contar todo un conflicto en relación a unas tierras que fueron donadas a la Universidad Nacional de La Plata, a la que yo pertenezco, que estuve trabajando un tiempo con ese tema, unos 5 años, y ahí vivían y siguen viviendo comunidades guaraníes. Y se armó todo un conflicto porque las comunidades le pedían a la universidad que les cediera la tenencia de la tierra, la tenencia legal, porque era su casa, ¿no? De alguna manera lo podemos decir de esa forma. La Universidad de La Plata no quería ceder las tierras,
Y los argumentos que yo estuve relevando, que eran a partir de entrevistas, estuve haciendo trabajo de campo antropológico, ¿no? Que es haciendo entrevistas, observaciones. Yo hacía observaciones de debates públicos donde se podía ver qué posición presentaban los funcionarios de la universidad. Y uno de esos argumentos, a veces más explícito, a veces menos explícito, residía en la idea de que esta gente indígena no podía hacerse cargo de la gestión de la reserva porque no iban a hacer un uso racional de ese espacio. Me olvidé de mencionar que en un momento dado la universidad arregló con la provincia de Misiones, está en Misiones ese predio, convertirlo en una reserva de gestión mixta, privada y provincial, y donde intervenía la Universidad de La Plata también, que era la dueña legal de las hectáreas. La idea de que la gente indígena no puede hacerse cargo de la gestión de estos espacios deviene de la concepción típica occidental que reside en que la gente indígena en general no tiene la misma capacidad que la gente blanca o criolla. Y están más cerca de la naturaleza que nosotros, que estaríamos más cerca de la órbita de la cultura. Este conflicto demoró 27 años, recién este año se resolvió, y se resolvió legalmente. Se resolvió porque la universidad fue obligada en tribunales internacionales a ceder la tenencia de esas tierras a estas comunidades guaraníes. Uh-huh. Entonces, por ello lo que quería destacar es que esta cosmovisión que originó las áreas protegidas modernas allá en el siglo XIX sigue vigente de alguna manera. Y mi idea es, mi propuesta de alguna manera es que revisemos eso, porque no está dando los resultados fructíferos o que se esperan, los más positivos o los que se podrían esperar en una política ambiental que, en vez de excluir a la gente de las reservas o dejar en todo caso a gente que consideramos menos gente, como serían las tribus indígenas, más cerca de la animalidad que del ser humano, estamos siempre pensando en que son espacios restrictos. Y por eso yo por ahí cerré la charla proponiendo que en todo caso el planeta tendría que ser un parque natural, con nosotros adentro, uh-huh, y no nosotros afuera. Y no esperemos adentro de 2 siglos estar viviendo en la Luna y ahí convertir a la Tierra en un parque natural, ¿no? Es un poco eso lo que comenté, lo que estuve charlando ayer, que me parecía interesante compartir. Te quería preguntar sobre justamente esta concepción de excluir al ser humano de esos espacios protegidos. ¿Qué pasa cuando ese lugar es valioso por su diversidad? Porque no solamente está albergando especies vegetales, animales, sino que también es el lugar de vida y el modo de vida de comunidades, uh-huh, comunidades indígenas. ¿Qué pasa si de alguna manera el ser humano avanza sobre ese lugar, pero con un modo de vida, de producción, que realmente amenaza esa diversidad y ese modo de vida de las comunidades que habitan allí? Uh-huh. Un caso, ahora que es ejemplar es el caso del Amazonas, que se está realmente produciendo incendios que han sido noticia en el mundo entero, que siempre suceden, pero que han sido noticia por las dimensiones que está tomando y que está afectando esa diversidad y también ese lugar donde habitan muchas comunidades indígenas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Vos cómo ves? Lo que pasa es que yo ahí, eso por ahí no, porque uno dice, ¿cómo convertimos el planeta en un parque, no? Porque entra en crisis esta manera de pensar el tema con el modo productivo que tenemos. Uh-huh. Y me parece que ahí está la otra pata, si se quiere, de la propuesta, que yo no la desarrollé ayer porque ya la vengo trabajando en otras charlas en años anteriores, ¿no? Y lo he charlado creo con ustedes el año pasado también, que yo lo que entiendo y lo que entendemos desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria, de la que yo soy parte y por la cual vengo acá a visitar a San Luis, es que tenemos que cambiar el modo de producción. Según lo que está circulando y lo que se sabe, los incendios, por ejemplo, que vos mencionaste ahora, el gran incendio del Amazonas,
se están combinando dos factores. Hay cuestiones que son, si querés, naturales, lo entrecomillo, ¿no? La sequía, las condiciones climáticas cíclicas, pero eso se combina con un factor antrópico de destrucción que está vinculado a expandir la zona de cultivo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde me parece que está puesta lo que yo les digo, la otra pata de lo que podría ser mi propuesta. Cambiar ese modo productivo. Pero bueno, tenemos que cambiar el mundo de alguna manera. Porque pasa lo mismo con la discusión con las grandes mineras y el uso del agua, ¿no? Cómo va afectando también a poblaciones justamente por privilegiar, digamos, esta extracción minera, ¿no? Exactamente, es lo que por ahí en la jerga de los que estamos en el tema le llamamos el modelo extractivista, claro, ¿no? Y lo que decimos es que por ahí justamente el capitalismo en general se define por un extractivismo progresivo, geométricamente progresivo, desde que se consolida como forma de vida. Estoy pensando en el capitalismo no solamente en el aspecto dinerario, financiero, sino como forma de vida. Siempre es extractivista, pero estamos en una especie como de multiplicación geométrica del extractivismo, que se ve en las mineras, pero también lo podemos llevar al tema de cómo estamos trabajando la tierra, y esta cuestión de cómo estamos destruyendo, ¿no? Para seguir maximizando. El tema es que dentro de 20 años nos quedamos sin nada. Uh-huh. Y ya no es un petardismo de ecologistas locos decir que dentro de 20 años nos quedamos sin nada. Ya estamos realmente llegando a situaciones límites. Toda la cosmovisión o la epistemología, la filosofía que fundó los parques o los espacios protegidos, yo no digo que fueran, a ver, no estoy planteando, estoy dejando de lado que fueran buenas intenciones, porque seguramente lo eran. Era decir, bueno, reservamos una parte para protegerla del avance humano, porque ya el avance humano se estaba cuestionando, que es lo que seguimos haciendo ahora, ¿no? Desde ciertas posturas. El avance que estaba pensado como progreso. Uh-huh. Entonces, por ahí el planteo en el siglo XIX era: el progreso es inevitable, el progreso consiste en dominar a la naturaleza, ¿no? En hacernos señores de la misma. Por eso yo ayer traje para mostrar, para comentar lo que aparece, uno de los versículos del Génesis, que es, bueno, de la tradición de la que somos parte, que es la tradición judeo-cristiana. En los primeros versículos, cuando se habla de la creación, en el versículo 27 se explicita que la humanidad está hecha a semejanza de Dios y estamos por encima del resto de los seres vivos. Y eso a mí me pareció interesante traerlo, porque es parte de nuestra manera de ver el mundo. Uh-huh. Y es esa manera de ver el mundo en la cual fundamos este avance como si estuviéramos afuera, de vuelta, como si nuestra especie estuviera aparte del resto de las especies. Entonces, por ahí, como para cerrar un poco y tratar de responder mejor a tu pregunta, tenemos que cambiar la manera de explotar. Uh-huh. De explotar, de cómo vivimos, o sea, de cómo estamos viviendo. Lo cual es un cambio brutal y no va a ser de un día para el otro. Pero si no lo empezamos a pensar, sí, nos vamos a tener que ir a vivir a la luna, pues no va a quedar nada. Y esto sería necesario, no sé si está bien como lo voy a ver, sería necesario cambiar una concepción en la que nos vemos como opuestos a la naturaleza, o como esta dicotomía, cultura opuesto a la naturaleza. Exactamente, ¿no? Tal cual, sí. De alguna manera parece que nos estuviéramos divididos, que fuéramos otro estadio, otra forma de existencia que no es natural. Que no es natural. De esa manera incluso ha derivado toda una tendencia filosófica de pensarnos a la especie humana como una plaga dentro del planeta, ¿no? Los que a veces son denominados ecologistas radicales, como que de alguna manera somos el problema, pero porque sigue subsistiendo la idea de que estamos al margen de la naturaleza como especie, estamos afuera. Y por ahí una posición fuerte dentro de la antropología, o por lo menos la que yo comparto ahí en términos antropológicos, es, que somos parte de la naturaleza y que lo cultural, que es lo que nos distingue, ¿sí?, de otras especies, incluso de especies
cercanas a la nuestra, como pueden ser los primates, no humanos, chimpancés, orangutanes y gorilas, que son muy cercanos a nosotros y tienen comportamientos que podemos asimilar a los nuestros incluso, pero nos sigue distinguiendo lo que nosotros llamamos capacidad de simbolización. Pero esa capacidad de simbolización no nos hace estar aparte de la naturaleza, es parte de nuestra naturaleza como especies, dentro de la naturaleza en general. No sé si soy muy clara, pero no nos deja fuera y mucho menos nos convierte en dueños. Y esto, cuando por ahí lo remití al Génesis, quiero aclarar que esto es una concepción bien moderna. En la Edad Media, que era fuertemente teocéntrica y muy cristiana, no existía la misma concepción, a pesar de tener en la misma libro básico, la Biblia, en el Occidente. Estoy hablando de la Edad Media occidental, no estoy hablando de Oriente, que tienen otras concepciones, diversas incluso, pero en la misma Edad Media, a pesar de este versículo del Génesis, las comunidades estaban mucho más, o por lo menos lo que se sabe del pensamiento medieval, es que se sentían insertos en la naturaleza. Y lo que había era la idea, en todo caso, de que la especie humana tenía que administrar la naturaleza, pero no dominarla, porque ese dominio estaba fuera de la órbita humana. Y es interesante también para que comparemos lo que podríamos decir dentro de nuestra historia, ¿no? Yo digo Occidente porque si bien nosotros somos Latinoamérica, somos una parte de Occidente. Sí, claro. Y culturalmente. Culturalmente somos una parte, por eso hablé de nuestra herencia judeocristiana, ¿no? Que no es la herencia de las comunidades indígenas, es otra. Sí. Y que están conviviendo en el mismo espacio, que estamos conviviendo en el mismo espacio. Te quería preguntar si vos ves esta exclusión al interior de las ciudades con lo que respecta al cercado de plazas de noche, para que las personas no puedan estar ahí a ciertas horas, ¿no? Como que se cuida de esos espacios también de cierta gente que no tiene que estar en esos lugares. ¿Vos ves también esa exclusión? Sí, reproducida en otro nivel, en otra escala. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque sí, ahí también está operando un criterio de exclusión de cierta gente, como vos dijiste, de cierta gente que parece que es menos gente. Entonces los usos que hace esa gente de esos espacios no son validados. Y bueno, son excluidos o bien con cercas directamente, o bien con rejas, o bien con guardias con los, bueno, por ahí en La Plata, yo soy de La Plata, a veces les dicen los porteros de plaza, que por lo general las que yo recuerdo de chica incluso eran personas mayores que no se metían, estaban ahí asignados en trabajos también precarios para esta gente. Ahora más la tendencia es acercar los espacios y cercar en el centro de la ciudad, también cercar los espacios, los que son los jardines de edificios públicos, por ejemplo. No sé si acá en San Luis ocurre lo mismo, pero esto también está vinculado a las manifestaciones, ¿no? Vos en un ministerio tenés un jardín, si estaba todo abierto, la gente cuando va a protestar llega prácticamente hasta la puerta de la oficina del ministro. La reja impide esto. Pero también hay un criterio de protección del jardín que está delante del edificio del ministerio, que forma parte. Y ahí se vuelve a combinar lo mismo. Hay gente que no puede hacer un uso racional de ese espacio. Como si fuera además una actitud individual, ¿no? Vos sos sucio porque tiraste, suponete, la lata de Coca-Cola, la tiraste en vez de en el cesto, la tiraste en el jardín, y eso deviene de que vos sos un sucio, no de que hay por ahí un contexto sociocultural que habilita ese tipo de conductas. Y por ejemplo no te pones cestos. O sea, ¿qué haces con la lata? Con la lata o con cualquier otro tipo de desecho que uno produce en la vida en la ciudad, ¿no? Pero sí, re interesante, Priscila, lo que planteaste, porque no estaba para la charla de ayer, pero es una especie de traducción de la misma regla de exclusión, así por lo menos lo veo yo. Y bueno, finalmente, nos queda poco tiempo. Quería preguntarte sobre esta diferencia. Vos como antropólogo has podido realizar estudios, entrevistas, dialogar con otras culturas que sí tienen modos de vida que no provocan el daño que nuestra cultura capitalista occidental sí.
Entonces, vos, ¿cómo ves, digamos, esta diferencia entre modos más equilibrados de relacionarse de manera más equilibrada con la naturaleza, con modos que ven a la naturaleza como un objeto que hay que dominar? ¿Cómo ves esta diferencia? ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo la veo? Claro, en el sentido de relacionado a esto que vos decís de en los parques, por ejemplo, ¿no? En los parques, en las reservas, vos decís, bueno, pueden habitar estas personas porque se consideran menos personas, desde una lógica, digamos, hegemónica. Pero estas personas realmente, vos no sé si nos podés explicar, ¿no tienen un modo de vida que es menos dañino? Sí. Claro. Sí. Eso es. Sí, igualmente no hay que confundir lo que es diferencia cultural con desigualdad social, porque todos estos grupos indígenas están sometidos a una condición de desigualdad, básicamente. Yo a veces he escuchado que hay gente, ingenuamente me han planteado, bueno, no, pero esa gente vive sin baños porque no usan baños culturalmente. No usan baños porque no tienen cómo hacerse los baños. Claro. Porque si pudieran acceder a los baños, o sea, el hecho de ser indígenas y vivir en el medio del monte no los hace estar aislados mentalmente, simbólicamente del contexto que los rodea. Ni tener menos necesidades. Y más vale. Claro. Sí, las necesidades por ahí son de diferente índole en un sentido simbólico, cultural. Pero no hay que... A ver, a veces el tema de la diferencia cultural es una coartada para ocultar la desigualdad social. Claro, sí. Entonces se llega a estos planteos, a veces ingenuos, a veces no tan ingenuos, ¿no? De decir, bueno, no, ellos son... viven así medio desnudos porque les gusta, porque se acuerdan de sus taparrabos del año del ñaupa. No es así tampoco, claro. ¿No? Igual mi pregunta no va por ahí. Haciendo un rodeo me extiendo, claro. Perdón. No, lo que sí, puntualmente lo que te quería preguntar es que no hay actualmente modos de vida que sí puedan lograr ese equilibrio con la naturaleza sin caer en un relativismo cultural. No, sí, igual la gente, muchos pueblos indígenas igual son diferentes entre sí, tienen maneras de relacionarse con la naturaleza diferentes que no son tan dañinas, como vos lo dijiste. De hecho, no sé si incluso si usar la palabra dañino, porque están en equilibrio con la naturaleza. Porque sí, un elemento diferente de la cosmovisión, de muchas de las cosmovisiones indígenas, es que sí se sienten parte de la naturaleza. Entonces ahí no sé si incluso la palabra... se puede establecer grados de más dañino, menos dañino. O sea, el hecho de que también somos una especie dentro del planeta nos hace decir, bueno, tenemos que plantar. Yo no estoy diciendo no plantemos más, no cacemos más, no comamos más. No digo eso. Lo que digo es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos en el planeta sin destruirlo, ¿no? Y los grupos indígenas, muchos de ellos habían logrado ese equilibrio. Los guaraníes son un ejemplo. De hecho, a veces cuando se asigna, se dice los guaraníes eran nómades, por ejemplo, como se movían desde el Paraguay hasta el Río de la Plata, en forma estacional. Eran distintos grupos de masas entre sí, son distintos, no es todos los guaraníes, todos iguales. Una de las maneras que tenían de vivir, de relacionarse con la naturaleza, era a través de la horticultura itinerante. ¿Qué es lo que significa eso? Vos plantás, usás, pero a los 3 años dejás esa tierra, la dejás en barbecho, te mudás a otro lado. Barbecho es dejarla descansar, ¿no? La dejas descansar, te vas a otro lado. Haces lo mismo, te vas a otro lado. Nómades. Bueno, el sedentarismo en nuestra cosmovisión se plantea como un estadio de progreso, no tener que moverte, como si el moverse fuera algo inferior o algo más sacrificado, ¿no? Pero también la cuestión del sacrificio está culturalmente moldeada. Entonces la gente nómade, de hecho los guaraníes, cuando fueron obligados a sedentarizarse, como una condición de existencia cuando llegan los colonizadores, bueno, fue un descalabro tremendo a nivel comunal. O eran obligados a trasladarse, bueno, esa es otra problemática. También hay propuestas occidentales de mayor equilibrio con la naturaleza, que son del siglo XX en general y vinculado a corrientes ecologistas, a corrientes. Y había una comunidad en Uruguay, por ejemplo, que trabajaba, no sé todavía ahora si sigue existiendo, pero 30 años, 40 años hubo una generación entera que nació ahí, que tenían un manejo equilibrado
era una comunidad aislada, casi como una comunidad religiosa, no eran religiosos, tenían una otra postura, pero se puede hacer. El tema es, bueno, ¿cómo hacemos para hacerlo, no? Esto es la gran pregunta. Es la gran pregunta, es la gran pregunta, porque además a veces nos pasa que uno dice, bueno, sí, pero que empiece otro con el cambio. Claro. Cuando el cambio venga yo lo acepto, pero mientras tanto que empiece otro. Claro, se puede tomar distintas actitudes. También se pueden tratar, yo estoy hablando como a nivel macro, ¿no? Pero en realidad también a nivel micro hay distintas actitudes que uno puede tomar con respecto. Pero también, bueno, hay que estudiar, hay que informarse, claro, y no ser ingenuo también.